el tobillo y el pie. ¿Sale? Vamos a comenzar para que se hagan de sus puntos de participación. ¿Qué me pueden decir del tobillo y pie? Se divide en 3 partes. En el antepié, mediopié y retropié. Ok. ¿Qué más? Ren levantó la mano, Lick. Ok, Ren, pero es que no me aparecía, o no me parece más bien, como que está un poquito lento esto. Adelante, Ren. Sí, bueno, que se componía de como 3 articulaciones, que era la tibioestrabalina, la peroneoestrabalina y la tibioperonea distal, creo. Ok. Y pues para complementarlo de Maffer, ya ve que se dividen en 2 unidades, que es retropié, es específicamente lo que es el astrágalo y el calcáneo, luego el mediopié, que son todos los huesos del tarso, y pues el antepié, que ya cubre todo lo que son los metatarsos y falanges. Ok, correcto. Bueno, ahí para ayudarle un poquito a Cintia. Bueno, que prosigue Belina. Está bien, está bien. Dale, Belina, dale. Posee 3 ejes y 3 planos. ¿Cuáles son esos, Mariana? Bueno, en los 3 ejes tenemos para los movimientos, digo yo, el eje longitudinal del pie, el eje transversal y el eje longitudinal de la pierna. El eje transversal es para la flexión plantar y dorsal. El eje longitudinal de la pierna es para la abducción y aducción del pie. Y el del pie es para pronación y supinación. Ok, correcto. Como movimientos de rotación sobre esos ejes. Muy bien. Rodrigo. Bueno, lo que me acuerdo es que tiene músculos extrínsecos, que es el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo, porque es diferente, y creo que el peroneo anterior. Creo que son todos. De los extrínsecos. Son todos de los que te acuerdas. De los que me acuerdo. Muy bien. Ren, ¿vas a agregar algo más, Ren? ¿O se quedó la manita arriba nomás? No, yo ya hasta la bajé, Lick. Acaba de bajar apenas, ahorita que hablas. Muy bien. ¿Alguien más que se acuerde de alguna otra cosa? ¿Sí, Sosa? Pues su movilidad principal es la flexión dorsal y plantar. Tengo entendido que con el pie fijo la flexión dorsal se acompañaba de una rotación interna de la tibia, y con la flexión plantar pues hay una rotación interna. Y pues también me acuerdo de los músculos, que pues era el flexor corto de los dedos, el cuadrado plantar, a ver si no, ¿cuál otro? El aductor propio de los dedos. También había otros del extensor corto, los extensores, y creo que nada más de esos me acuerdo. Ok, muy bien, Sosa. ¿Alguien más? Y ya, perdón, que le dé Luis, Dale, Luis. Es que
creo que no aparecía en las manos, como que le está fallando. Yo creo Bueno. que sí. Complementando la plantiflexión y dorsiflexión que nos mencionó Suaza, también está su amplitud de dorsiflexión es de 20 a 30 grados, pero también hay variaciones. Estas variaciones son por el movimiento de las falanges, y eso puede hacer que se aumente más el rango de movimiento, o que no lo notemos. También la flexión plantar, que es de 40 a 50 grados, igual los dedos, las falanges pueden llegar a aumentar esa visión de la flexión plantar. También tengo lo de los movimientos de la supinación y pronación, que aquí ocurren varios movimientos al mismo tiempo. Para hacer estos movimientos en la supinación era la flexión plantar y una aducción y eversión, y luego en la pronación era lo contrario, era dorsiflexión, abducción y eversión. Correcto, dijiste 2 veces eversión, pero en la supinación Era es inversión. Ajá, en la supinación. Ok, correcto, Luis, muy bien. ¿Alguien más? Yo de igual manera para la inversión, pues es flexión dorsal, aducción y supinación, y para la eversión es flexión plantar, pronación y abducción. Ok. ¿Y Karen? ¿Sí me escucha? Sí, ahí te escucho muy bien. Pues por la imagen que tiene, me acordé de que la manera por la que encajan los maliolos con el astrágalo se le denomina pinza bimaliolar, me parece. Y creo que principalmente con el maliolo interno se evita como que el desplazamiento posterior del astrágalo. Lick. Ok, correcto. ¿Sí, Mafer? Bueno, no me quiero tanto meter en marcha muy profundo, pero por decirlo, los músculos del tobillo, como ya lo había mencionado Rodrigo, el tibial anterior, pues literalmente este tiene un 80% de actividad en el ciclo de la marcha. Y hay varios compartimentos, como el compartimento anterior, donde está el tibial anterior, el extensor largo común de los dedos y el peroné anterior. También están los compartimentos laterales, pero estos son más que nada estabilizadores, ¿no? Ya sea de valgo o de varo. Y tenemos el compartimento posterior, que pues aquí está el plantar delgado, el sóleo y los gastrocnemios. Y pues la articulación propia del tobillo es la articulación astrágalo-clural, y esta tiene una mayor importancia en la marcha cuando cuando el pie está en el suelo. Ok, o sea, en la fase de apoyo. Y yo, Rodrigo, le iba a preguntar que si puedo ir por un vaso de agua, es que tengo mucha tos. Pensé que iba a decir, es que estoy crudo. No, tengo mucha tos. Sí, claro, Rodrigo. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que haya encontrado algo de sus apuntes que sea relevante? Bueno, yo encontré también, encontré unos apuntes que teníamos que la estabilización del tobillo se dividía en 4: posterolateral, posteromedial, posterior y anterior. También los músculos
En estas partes era donde se estabilizaba acompañado de los músculos. Bueno, lo tengo como solo los músculos, que en la posteromedial eran el flexor largo del primer dedo, el flexor de los dedos largos y el tibial posterior. En la lateral, en la posterolateral, era el peroneo largo y el peroneo corto. Bueno, son los que tengo, no me acuerdo si eran más. En la posterior, pues el obvio es el gastrocnemio, el plantar, el sóleo. Y en la anterior era el extensor largo de los dedos, el tibial anterior y el extensor largo del primer dedo. Ok, correcto. O sea, te refieres a los músculos que participan en la estabilidad de las distintas regiones o de las distintas zonas de movimiento que ayudan a los ligamentos, ¿no? Exacto, nada más que los ligamentos no me acuerdo. Ok, correcto. ¿Alguien se acuerda de los ligamentos? O en general así, ligamentos. ¿O alguien tiene alguna otra aportación? Es que son un chorro de ligamentos. Efectivamente, son un chorro. Son un chorro. ¿Por qué crees que sean un chorro, mamá? Porque necesitan, pues, no sé. Porque Dios es grande. Porque hay muchas articulaciones. Porque hay muchas articulaciones, correcto. ¿Por qué más? ¿Por qué más se les ocurre que haya muchos ligamentos en el tobillo? Para darle estabilidad. Correcto, José, para darle mucha estabilidad, porque sabemos que es una articulación que tiene un rango de movimiento pequeño comparado con otras articulaciones y que su exigencia de transferencia de fuerzas propias de la marcha o de la bipedestación es muy alta, ¿no? O sea, necesitamos entonces, por lo tanto, que sea una articulación muy estable. De hecho, es prácticamente la más estable del cuerpo humano con relación a la cantidad de fuerza o de energía que transpiren durante sus estructuras durante distintas actividades, ¿no? Entonces, por eso tiene tantos ligamentos en todos los sentidos que limitan justamente el movimiento para darle esa estabilidad. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Oiga, Lick, pero aunque tenga ¿Qué onda? muchos ligamentos y así, pues digo, yo siento que es la que es más fácil de que se lesione, ¿no? Porque siempre se nos va el pie de lado y se nos anda yendo. Bueno, se te va a ti, Mafer, porque los tienes chuecos. No. Es una de las más expuestas, pero lo comparas con la cantidad de uso que tiene, no es como tan lesionable, por así decirlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si comparas, por ejemplo, la frecuencia de movimiento del tobillo con el hombro, digamos, es más común la lesión de hombro por el tipo de articulación inestable. Entonces el tobillo, obviamente, pues como todo el cuerpo sí es susceptible a lesión, pero digamos que en condiciones normales, por así decirlo, el riesgo de lesión es bajo. En condiciones normales, por ejemplo, articulaciones como el hombro, el riesgo de lesión es alto, aún en condiciones normales, ¿no? O sea, digamos, sin una predisposición patológica o demás. Entonces el tobillo por este lado sí es mucho más estable porque además requiere, sobre todo con relación a la transferencia biomecánica de toda la fuerza que absorbe y que proyecta desde el suelo hasta el cuerpo, que sabemos que es como el punto de entrada de la energía, por ejemplo, durante la marcha, ¿no? El contacto inicial que ocurre ahí. Energía, o sea, comparando la cantidad de energía que recibe con la cantidad de lesiones que tiene, no es como tan lesionable. O sea, sí, evidentemente se puede lesionar,
y es una de las zonas que sufre más deformidades, el pie, pero digamos, estadísticamente hay otras zonas con más lesiones. Y esta estabilidad es evidentemente por la disposición anatómica, por estas estructuras ligamentosas, pero bueno, sí, efectivamente no es que esté exenta de lesiones, ¿no? Ahora, si se te va el pie a cada rato a todo lado, ya habla de un proceso patológico, que a lo mejor tuviste por ahí alguna lesión ligamentosa maltratada que se convirtió en una elongación de tus estructuras de sostén, que si le sumas o le acompañas con una debilidad focalizada de algunos de los músculos estabilizadores, pues te da como resultado un tobillo tal vez con lesiones recidivantes o lesiones recurrentes. Pero eso sí no es normal, o sea, eso ya es puede darnos indicios de que tienes por ahí seguramente hiperlatitud ligamentosa, seguramente el tono muscular un poco bajo. Ay, perdón. Posiblemente incluso tengas alguna deficiencia propioceptiva, posiblemente te hagan falta clases de cómo caminar con tacones, por ejemplo, ¿no? Que es muy común en las mujeres por el uso de tacones, este tipo de lesión. Obviamente también en deportes de contacto, deportes que implican mucho el correr y el transferir más energía con los pies, también es muy común. Entonces, sí depende de varios factores externos más para generar como tal cual su lesión, ¿no? Así es que, Mafer, chécate esos estudios, por favor. Ok, gracias, Lick. Profe, ¿Qué onda? y luego, o sea, bueno, es que yo había visto que, o sea, cuando nos torcemos el tobillo y que, o sea, sí hay como un esguince, o sea, que es más difícil, o sea, bueno, que es como que muy tardado porque el ligamento, o sea, cuando se está como cicatrizando, se hace como más grueso y aparte, o sea, pues de que el hecho de que esté como que rozando con el astrágalo, pues también hace que se tarde más en cicatrizar y pues que siga doliendo por mucho tiempo. Pero no sé si es cierto que se hace más grueso. Sí, sobre todo depende del tratamiento que lleve, si es que lleva tratamiento o no lleva tratamiento. Haz de cuenta que la recuperación ligamentosa posterior a un esguince depende de la respuesta inflamatoria. Ya andamos hablando de patología, pero bueno, como ya hablamos, ahorita vamos a repetir un poquito de lo que ya dijeron de biomecánica o ver algunas cosas, pero bueno, ya que dijiste eso, nos metemos tantito en fisiopatología. Normalmente una distensión ligamentosa o un esguince, como sabemos, implica la ruptura de sus componentes colágeno. Esa ruptura genera la liberación, o más bien las partículas de colágeno que se rompen quedan ahí dispuestas en el ambiente o en el entorno como agentes extraños, los cuales reconoce el cuerpo como DAMP, que se conocen, que son moléculas asociadas a daño, y desencadenan la respuesta inflamatoria, ¿no? Esta respuesta inflamatoria, con toda la cascada que ya se saben, de la activación de distintas o participación de distintas células y con su liberación de distintos mediadores químicos, citoquinas y demás, que participan para regular el proceso natural de la inflamación. Este proceso tiene un tiempo determinado, en promedio un ligamento así, digamos, promedio por su estructura, por su tipo de colágeno, se tarda más o menos en ya entrar a una fase como de maduración y de remodelación final, más o menos se tarda en entrar a eso como unos 28 días, más o menos. Una vez que llegas a esa etapa, todavía el ligamento no está maduro, o sea, este ligamento tiene que madurar mediante la fase como de propia de maduración, en donde se va recambiando el cartílago nuevo por el cartílago, digamos, final que va a tener, ¿no? El tipo de cartílago final que va a tener. Este proceso ocurre más o menos empieza como en el 21 y puede durar, según algunos estudiosos, hasta 6 meses. O sea, puede tardar 6 meses esa fase de remodelación. Digamos que en condiciones normales, con un buen plan de tratamiento,
o sea, con una adecuada guía de este proceso, sobre todo de este primer mes, que es como el esencial, y con una adecuada adaptación fisiológica del tobillo a su nueva circunstancia, no tendría por qué darte problemas. Aquí ocurre cuando, por ejemplo, una persona se esguinza el tobillo, no tiene un adecuado tratamiento, esta zona no se acaba de reparar y la persona, por ejemplo, en el día 14 de este proceso de reparación se vuelve a esguinzar el tobillo, ¿no? O sea, porque no se cuidó, porque no hizo un plan de tratamiento. Entonces, ese tobillo que ya estaba generando una cicatriz se vuelve a romper, y eso que se volvió a romper desencadena nuevamente la cascada de la respuesta de todas las células mediadoras de la inflamación, y es como si se reiniciara el proceso. Entonces, al reiniciarse el proceso, se vuelve, la inflamación dura más tiempo de lo que tendría que durar, y cuando una inflamación dura más tiempo de lo que tendría que durar, es más probable que desarrolles una fibrosis. Esta fibrosis significa que hubo más células propiamente colágenas que fueron activadas o que fueron llamadas, porque hace cuenta que el ligamento que ya se iba reparando dijo, otra vez me lastimé, necesito que esto no va a quedar, ¿no? Entonces manda muchas más células. Ese exceso de células colágenas o de células de fibroblastos que van a la zona para preparar o para reparar mediante el colágeno, es lo que condiciona que crezca este ligamento, o sea, que se vuelva más grueso, independientemente del ligamento que estamos hablando, pero en general. Entonces, este ligamento que se vuelve más grueso, el problema no es que se vuelva más grueso, el problema es el orden de las fibras que intentan repararlo, y aquí es en donde entra el punto de tener una buena rehabilitación o una mala rehabilitación. Digamos, que por ejemplo, ahorita vamos a ver imágenes de ligamentos, pero un ligamento, supongamos, de los más comunes, ¿qué onda? Yo tengo una duda. Ahorita que dijo cuando iba a hacer lo que pasa con la lesión. Por ejemplo, mi hermano mayor, pues el vato nunca se cuidó los tobillos. Porque pues siempre hemos hecho de que, él siempre hizo porra, entonces pues siempre estaba en contacto los tobillos, ¿no? Siempre que se está echando maromas, pues estaban pegue y pegue los tobillos. Una vez tuvo un esguince de segundo grado. A las 3 semanas ya está otra vez haciendo gimnasia. Ahorita la fecha tiene, no sé cómo le pueden llamar, y es mi duda, ¿cómo se llama? Se le puede decir que una pelota de golf en el tobillo, pero ya no tiene la amplitud que tenía antes, ya no puede hacer como ya no puede hacer una eversión, ya no puede hacer una inversión, ya no puede hacer nada, no puede meter el pie, no puede sacar el pie, por así decirlo, no puede hacer flexión, plantar ni dorsal, pero no le duele. Eso, como por qué se le hizo. Yo sé que es por lesión, pero por qué está la pelota y tocamos de cuenta la parte del tobillo, por así decirlo, la parte, la del... tocamos el huesito del tobillo y está súper duro. Literalmente que estás tocando de que madera. Que le pegue, hasta se escuche que... Porque ¿qué podría ser eso? Porque pues esa es mi duda. Uh-huh. Podría ser justamente por el mal proceso de recuperación, el poco cuidado del impacto. Recuerden que todo el cuerpo tiende a responder ante los estímulos que recibe, adaptándose a ellos para desarrollarlos o para soportarlos. Por ejemplo, ¿alguien conoce algún boxeador? ¿Han visto, por ejemplo, las manos de un boxeador, los nudillos de un boxeador? Si alguien tiene la oportunidad de algún tipo de deporte así de impacto como con las manos, se darán cuenta, sobre todo los que sí se dedican a eso, ¿no? En un nivel, digamos, semiprofesional por lo menos, donde sí llevan así como varios años, o en cualquier deporte, patadas, por ejemplo, Luis tal vez nos podrá decir, pero las estructuras que están más en este tipo de impactos se vuelven más fuertes, se vuelven más gruesas, se vuelven más grandes, porque de acuerdo en el sistema óseo, por ejemplo, existe la ley de Wolff. ¿La han escuchado? Sí, que dependiendo a las cargas a las que se vea sometido cierta estructura, en base a esas cargas es como se va a modificar más adecuada. Es una ley que aplica más para los huesos.
Para los huesos, correcto, sí. Principalmente en el sistema óseo, o sea, de acuerdo a esos vectores de fuerza que recibe, se alinean las trabéculas óseas para desarrollar el hueso y resistir esas líneas de fuerza. Eso ocurre no solamente con el hueso, o sea, sí aplica más al hueso, pero ocurre en todo el cuerpo, o en todos los tejidos prácticamente densos o blandos, por ejemplo, ligamentos, por ejemplo, tendones. De acuerdo a la fuerza a la que son sometidos, es el desarrollo que buscan. Entonces, aquí se habla lógico y que además hay una excesiva estimulación, es muy probable que esta reparación o esta, digamos, en esta fase patológica, con su deficiente cuidado, el organismo haya hecho una sobreproducción de distintas células para fortalecer ese tobillo, o sea, para tratar de soportar el estímulo constante o la, digamos, tensión constante a la que estaban sometidos o a las que están sometidos. Y por eso desarrolló seguramente, habría que hacerle algunos estudios imagenológicos para saber cuál es el componente de esta masa que dices. Pues es muy probable que sea una masa ósea, o sea, que el hueso haya proliferado, como crecido literalmente para adaptarse a los impactos. También puede que haya una masa propiamente de un tejido ligamentoso mal reparado que se hace como esos bordos que decíamos ahorita. Entonces lo más seguro es que sea algo así, que por eso no se mueva. Esto ocurre mucho en los deportes así de impacto, de mucho salto, porque el tobillo justamente busca adaptarse a ese impacto. Entonces normalmente se engrosan y limitan su capacidad de movimiento, porque el principal movimiento o esfuerzo que requieren es como el de impacto, o sea, el impacto así directo que ocurre sobre la tibia y sobre el talón, o sea, sobre la transferencia de peso. Entonces eso hace que aquí se desarrollen más todas las estructuras de soporte, como para mantenerlo, fijarlo más. Si le sumas una lesión de uno de los ligamentos que no se trata bien, pierde todas las fibras tienen una orientación longitudinal desde el punto de anclaje proximal hasta el punto de anclaje distal. Cuando se rompe, o sea, cuando se secciona, así como acá, se rompe en un segundo grado, por ejemplo, que significa que fue una ruptura incompleta, o sea, que no se rompió todo el haz. Estas células que se rompieron son las que van a ser reparadas, y las células que van a reparar, depende del tipo de rehabilitación, es que se van a orientar también longitudinalmente o que se van a quedar solamente ahí como hechas bola, como una bola y como una masa nada más. Esto depende totalmente del tipo de atención que tengas. Si tú no tienes una adecuada rehabilitación, es muy probable que tu ligamento se recupere como una cicatriz, ¿no? O sea, literalmente así como una costra nada más. Si tú llevas un buen proceso, en función como de esta ley de Wolff, si tú haces estímulos adecuados, puedes favorecer que esas células nuevas que están llegando a este ligamento dañado también se alineen longitudinalmente de acuerdo a la fuerza que necesita este ligamento, de acuerdo a su ubicación, anterior, media, posterior, dependiendo la zona que estemos analizando, ¿no? O evaluando. Entonces, estas condiciones son las que pueden, ahora sí, condicionar este crecimiento anormal o no, hablando de ligamentos, y también pueden condicionar la calidad con la que va a quedar ese ligamento. Es evidente que cualquier estructura después de una lesión no queda exactamente al 100% como estaba antes. Siempre van a quedar, por muy bien que la trates, te van a quedar con alguna deficiencia comparado con un ligamento que no está dañado, ¿no? El cual puede ser una deficiencia mínima de un 3, 4, 5% comparado con la otra, pero siempre va a quedar ahí un residual, ¿no? La diferencia es qué tan grande es ese residual o ese daño, porque eso, digamos, puede hacer que solamente te llegue a dar molestias ante situaciones extremadamente demandantes, pero que en una vida normal no te delata, ¿no? O sea, que no te moleste. O si esta lesión sí queda de verdad demasiado mal, o sea, muy maltratada, queda poco organizada, queda con excesiva proliferación como fibrosis porque hubo un mal cuidado que se volvió a la... entonces sí te puede afectar un poquito más otro tipo de condiciones, ¿no? O sea, otro tipo de actividades, ya no solamente de alta exigencia, sino como que sí baja la calidad de este ligamento y por lo tanto se ve sometido o se ve afectado en más momentos de tu vida cotidiana.
¿no? Entonces, básicamente de eso depende, de esa capacidad de proliferación, de terminar o no el ciclo de recuperación. Por ejemplo, cuando atendemos a un paciente con una lesión de este tipo, es muy importante explicarle esto al paciente porque es algo muy común que la persona, sobre todo en una lesión así como de este estilo, si por ejemplo a las 2 semanas ya le quitaste el dolor, ya le quitaste la inflamación y como gran parte de la transferencia de peso ocurre más a nivel óseo, la persona ya puede caminar casi normal, entonces dice, ya no ocupo terapia, ¿no? Y se va a los 14 días, 2 semanas nada más. Y entonces, en ese mismo tiempo, como también una alteración de fuerza, una alteración propioceptiva que no se ha reparado, que no se ha trabajado, la alineación del ligamento todavía no es la correcta, pues resulta que en ese tiempo se vuelve a lastimar, ¿no? Entonces se vuelve a lastimar o simplemente a lo mejor no se lastima, pero no se logró alinear estas líneas de tensión y ese tobillo o ese ligamento queda con una tensión deficiente y muy probablemente en un futuro se vuelva a lastimar ese ligamento, ¿no? Después se va elongando literalmente como un resorte de calcetín viejo, cada vez más largo porque se está lastimando frecuentemente, entonces el ligamento pierde su capacidad de tensión, se supera su límite elástico, queda vencido y después ya a cada rato se te va el pie para adentro, a veces ya ni te duele porque ya está tan vencido que ya no hay una distensión del ligamento porque ya está muy elongado, ¿no? Entonces son más o menos como las vertientes que pueden ocurrir. Permítanme un segundo, déjenme conectar mi computadora porque creo que está desconectada y ya me apareció el mensaje de que ya no tengo batería. Aguántenme. Estoy grabando mi clase. ¿Tengo otra parte? No. No sé. Listo, ya. Sí, Valeria, Rodrigo, más o menos por ahí queda un poquito Sí, la explicación de qué ocurre. Sí, Lick, Ok. le voy a decir a mi hermano, tu bola que tienes ahí es porque no te cuidaste, hasta ahí le voy a dejar. Y ya. Y te das la vuelta y te vas bien indignado. Me voy indignado y le digo, por no cuidarse, güey, y ya. Y ya. Efectivamente. Lick, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Andrea. Yo igual me lastimaba los tobillos muchísimas veces por los deportes que practicaba, que era gimnasia o baile o demás. Pero mis tobillos están bien débiles, ahora siempre se me tuercen, pero ya no me duelen, o sea, es como que se me torció. Sí, es justo lo que les decía ahorita. Cuando ya te pasó tanto que no lo has tratado o que no se ha tratado de la forma correcta, o sea, porque obviamente a lo mejor puedes ir a que yo con un médico, por ejemplo, ¿no? Y pues nomás te da un antiinflamatorio, pero pues eso no te resuelve el problema. O puedes ir incluso con a un lugar a que te den rehabilitación, pero pues resulta que nomás te ponen calorcito y TENS y ya, ¿no? Entonces eso no es una adecuada rehabilitación. Pasa eso, que las estructuras se adaptan a tu situación, o sea, si tu ligamento, hablando específicamente de los ligamentos, se está lastimando constantemente, digamos que el cuerpo sabiamente dice, pues este tobillo cada rato se dobla, entonces voy a mantener mi ligamento más largo y se elonga por las fuerzas de tracción obviamente y por la reparación que tiene. Entonces por eso llegas en ese punto en el que ya cuando se te dobla ya ni te duele, o sea, porque tus ligamentos ya están más largos, ya están más laxos. Entonces ya realmente cuando te doblas el pie la primera vez y te duele es porque estás lastimando a tus ligamentos. Cuando pasan ya muchas veces y después ya no te duele es porque tus ligamentos ya son como ligas viejas, o sea, bueno, se oye feo, pero ya son ligas muy, muy estiradas
que ya no sienten o ya no presentan un trauma o una lesión cuando el tobillo se dobla. Entonces eso es lo que condiciona. ¿Qué tendrías que hacer o qué podrías hacer? Sí puedes todavía ayudarte compensando justamente con estructuras como, por ejemplo, los grupos musculares que nos mencionaba, nos recordaba hace rato Luis. Esto va de la mano con una integración, o se tiene que hacer una integración. Seguramente habría que valorarte el sistema propioceptivo. Es muy probable que lo tengas por ahí medio deficiente también, o sea, tu percepción en ese tobillo, para ayudarte justamente a disminuir esa respuesta, o sea, mejorar un poco tal vez tu equilibrio, mejorar tu sensibilidad tan propioceptiva, tipos, tanto estática como dinámica, o sinestésica como estatistésica, para justamente prevenir que te sigas lastimando. Digo, o sea, tus ligamentos ya están ahorita muy dañados, esos ya no se puede acortar, o sea, una liga que ya perdió su límite elástico ya no se puede. En algunos casos, cuando es una lesión así ya muy, muy molesta, que permite ya o sea, que no te permite realizar actividades, se puede hacer un proceso quirúrgico como de acortar o incluso en ocasiones de sustituir el ligamento por algún tipo de autoinjerto. Pero pues no. Ya me asustó. Lo que sí tienes que hacer más que nada, o sea, si es tratarte que ya no te pase. Se te va a caer el pie. Se te puede caer el pie, efectivamente, nada, no es cierto. Pero sí se te puede desgastar. Puedes tener una artrosis en el tobillo, y una artrosis en el tobillo es como prácticamente no hay un tratamiento. O sea, no es como la rodilla, por ejemplo, que en un futuro dices, tengo artrosis de rodilla, bueno, me pongo una prótesis de rodilla y ya está, ¿no? Y puedo sobrellevarlo. En el tobillo no hay un tratamiento así. Entonces ese es el riesgo, que al ser tan inestable tu tobillo tengas un desgaste mayor de las superficies que se vea como resultado en una artrosis de tobillo, y esta artrosis de tobillo te cause dolor y molestia pues durante toda la vida o todo el tiempo de que te aparezca, porque no va a haber una forma de modificarlo. Entonces sí tendrías que hacer algo por mejorar la estabilidad, ayudándole con la actividad muscular, mejorando el tono muscular, haciendo algo de ejercicio específico que involucre sensibilidad, propiocepción, fuerza, para pues prevenir sobre todo complicaciones futuras. Sí te puede ayudar a disminuir qué tanto se te dobla. Entre tengas músculos más fuertes y más reactivos, va a ser menos probable. Si mejoras tu propiocepción, va a ser menos común que con una piedrita se te doble el pie. O sea, eso depende totalmente de eso. Entonces, sí tendrías que hacer ese tipo de cosas, Andrea. Gracias, Lick. Cuando esté en Saltillo voy a ir a su clínica. Ya estás. Acá te hago tu descuento de estudiante. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más tiene una duda de sus deformidades, ya que andamos aclarando dudas de sus tobillos chuecos? No de mis tobillos, sino en general. O sea, por ejemplo, muchas veces se ha dicho de que, por ejemplo, que se hacen un esguince, y luego de que, por ejemplo, normalmente la gente dice que, páralo a caminar, o que dicen, te voy a acomodar el tobillo, pero yo me quedo pensando, bueno, pues si eso es un esguince como que afecta más estructuras ligamentosas y estructuras blandas. ¿Eso sí es cierto o son puras, cómo decirlo, creencias culturales? O sea, realmente no son verdad. Esas son puras mentiras, como dice la canción. La mayoría de ese tipo de creencias, la mayoría son malas, son erróneas. Por ejemplo, hay que te dicen, te voy a acomodar el tobillo. O sea, el tobillo muy difícilmente se luxa, o digamos, sí, se puede, por supuesto que se puede, pero es de lo más complejo que puede ocurrir. Y efectivamente, una lesión, digamos, por una inversión, que es la más común, en donde el tobillo lateral se abre, afectando sobre todo pues a los ligamentos colaterales, tanto tibioastragalino, anterior, posterior, medio. Digamos que
lo que lo lesionó fue una fuerza de tracción, o sea que ese ligamento se lo elongaron y se rompió. Entonces, si tú cuando está en una fase inflamatoria, o sea, sí les ayuda la fuerza mecánica, pero hay que saber en qué momento hacerlo. Si te lastimaste ayer y hoy te dicen, a ver, préstame el pie, y te lo empiezan a jalonear y a doblar y a traccionar, pues lo que van a hacer es más grande la lesión que tienes. Entonces, efectivamente, eso pues no ayuda en ese tipo de lesión, ¿no? Si habláramos tal vez de una luxación de verdad, bueno, eso sí se puede ajustar o reacomodar, pero de una lesión así de este estilo, sí provocaría más daño. O sea, si te das cuenta el mecanismo de te voy a girar el pie, te lo voy a jalar, te lo voy a tronar, pues lo que hace es justamente darle más tensión a este ligamento y por lo tanto pues te lo va a lastimar más porque está en una fase aguda. Los estiramientos, los movimientos internos a tensión del tobillo, profundo, la estimulación percutoria sobre el ligamento son útiles para la alineación de las fibras que les decía aquí en esta imagen, o sea, para alinear estas fibras, pero hay que saber en qué momento hacerlos, o sea, no lo puedes hacer en el segundo día, ¿no? O sea, sí tienes que saber en qué momento iniciar esta tensión mecánica, de qué manera iniciarla, o sea, con qué tanta energía y gradualmente hasta cuándo lo vas a hacer. Pero pues sí, solamente te pones a jalonar, a doblar el pie y a girártelo para que te truene, pues que es como la creencia, ¿no? Que si te truena ya te aliviaste. O sea, esa creencia tiene la gente. Incluso aquí pacientes a veces, no sé si vieron un meme que dice, cuando le estás movilizando el brazo al paciente, a ti te truena el codo y el paciente dice, ya me siento mejor. Porque de verdad sí ocurre, sí es cierto. O sea, la gente piensa que porque algo le truena ya se siente bien, ¿no? De ahí la tendencia a la pero pues esto no es del todo verdad. Y aquí en el tobillo no aplica mucho. ¿Ok? Así es que díganles que acudan con su fisio. Yo tengo otra duda. Ahorita que mencionó Ren lo de eso de que camina y muévete y no sé qué y todo eso. Yo vi en un video de una lesión, de un esguince. El chavo estaba, creo que en un esguince de segundo grado. Obviamente estaba la inflamación a más no poder, ¿no? Estaba negro. Y el doctor agarró, se puede decir que pomada, y empezó a masajear. Ay, voy. Ay, me voy a morir. Ya regresé. Empezó a masajear la parte del esguince, obviamente. Según yo, estaba el esguince en el malleolo externo. Según yo. No me acuerdo muy bien, pero según yo estaba de ese lado del esguince, del pie derecho. Entonces empezó a masajear y empezó a hacer el masaje, o sea, el masajeo, bueno, el amasamiento hacia arriba. Obviamente al chavo se le estaba durmiendo el cerebro por el dolor. Pero lo que mencionaba el doctor, que se tiene que masajear, pues para liberar la tensión o liberar la sangre acumulada, no sé qué había dicho, pero yo al menos lo vi y dije, pues yo no sé, pero yo nunca he visto que un esguince masajeara. Seguramente lo hizo como intentando hacer una técnica de drenaje, como de drenaje tipo linfático. Recuerden que la inflamación, históricamente se ha visto la inflamación como un problema, pero la inflamación en realidad es un mecanismo de protección, de defensa y de reparación del cuerpo. Lo que sí es que tenemos que modularla, no podemos tener una inflamación excesiva, sino tener una inflamación justamente controlada en la cantidad óptima. ¿Esto qué significa? Pues que no sea una pata de elefante, pero tampoco no completo la inflamación en los primeros días. ¿Por qué? Porque en ese proceso celular que ocurre en el llamamiento de macrófagos o de otro tipo de células fagocitarias, estas van a limpiar la zona y a su vez estas mismas van a secretar ciertos mediadores que van a atraer a los fibroblastos, por ejemplo, en una fase más avanzada, que son los que van a reparar. Entonces yo no quiero eliminar que no haya nada de inflamación, no quiero que no haya fibroblastos o que haya macrófagos, porque si no posteriormente no va a haber fibroblastos o va a haber pocos, entonces se va a tardar mucho en sanar. Entonces aquí, ¿cuál es el punto? Tal vez ahí la técnica utilizada si no haya sido la correcta como lo fue propiamente el masaje. Sí se puede hacer masaje en un esguince,
incluso con efectos mecánicos como lo que les decía ahorita del ligamento, pero esto depende justamente de en qué momento lo hago. Lo que les decía, en qué fase ya está proliferando, en qué fase ya está madurando, en qué fase ya está remodelando, de en qué momento yo hago presión sobre la zona. Pero si en un tobillo, digamos, muy inflamado, un masaje profundo, que seguramente fue así porque por eso le dolía tanto al paciente, fue un masaje muy profundo, incluso se correlaciona con colapsar el sistema venoso y linfático, y que por el contrario, en lugar de drenar, lo único que hagas es que se estanque más, y que por tu tipo de presión generes más daño, como decíamos ahorita. Entonces, con un masaje profundo, en una lesión aguda, en un punto en donde se acaba de ver un trauma, si tú haces una presión muy profunda, seguramente tú puedes aumentar ese daño. Entonces, lo que vas a hacer es aumentar la inflamación, no disminuirla. Entonces, sí se tiene que controlar o modular la inflamación, para esto que digo, para modular el proceso de reparación posterior, pero se tiene que hacer, o sea, así con buenas medidas, ¿no? O sea, no inventando cosas como ese tipo de masajes. De hecho, si han podido ver el drenaje linfático, que yo creo que Mafer lo ha visto porque eso es lo que hacen los Montoya. Son técnicas bien sutiles, ¿no? Bien leves, se basan más en el posicionamiento, en la movilidad activa o pasiva, en la actividad muscular, en un roce prácticamente superficial, en el uso de bandas compresivas de mínima presión. O sea, eso es lo que realmente genera el drenaje, no la manipulación profunda. Sí, Mafer. De hecho, Lick, yo le quería comentar esto de las lesiones agudas. De hecho, ya están diciendo que cero masaje, también cero calorcito para bajar la inflamación, o frío para bajar la inflamación, o los contrastes, sino usar el método Peace and Love, que significa compresión, elevación y movimiento. Y eso lo andan usando mucho. Y también lo del drenaje linfático, no, hombre, Luis no lo usa para nada. O sea, el masaje de drenaje linfático dice que es meramente como, ¿cómo se le dice? Como un ritual, y que eso no funciona. Y que prefiere ejercicio terapéutico y pura terapia activa. Sí, totalmente. La actividad linfática y venosa depende de la actividad muscular. Por eso, entre más activo sea mejor, y por eso depende más del posicionamiento. Por eso la eficacia, por ejemplo, de ejercicios tan simples y tan básicos como los ejercicios de Burger Allen, ¿no? Que tienen ese principio. Esto del Peace and Love tiene rato, tiene como unos 2 años que salió. Seguramente antes habían escuchado del Rise, después surgió el Price, después el Police, y ahora andan con el Peace and Love, que básicamente lo que hace es que anteriormente se usaba, sobre todo el hielo, el que usaba calor para inflamación estaba loco, nunca se ha usado calor para la inflamación aguda, provoca más inflamación, o sea, eso es desde siempre, nunca se tiene que usar. El frío, ese sí se usaba indistintamente, incluso en muchos deportes, y si ustedes ven, por ejemplo, un partido de fútbol, que sale un jugador y lo primero que hacen es ponerle hielo, ¿no? Y dices, no manches, estos cuates, y así están ahí. Pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos creen que al evitar la inflamación se va a recuperar más rápido, pero después resulta que salen las noticias, el jugador que se lastimó del desgarre lleva 2 meses fuera por un desgarre, y dices, pues sí, siguen poniendo puro hielo, ¿no? O sea, en lugar de hacerle realmente un abordaje bueno. Entonces ya no se usa el hielo, o no se tiene que usar el hielo indistintamente. No quiere decir que no lo puedas usar en ciertos casos. O sea, si tú traes una patota de elefante y dices tú, este pie se está hasta necrosando por la misma presión del edema, que sí llega a ver, o sea, ahí sí puedes usar un poco para disminuirlo, no para eliminarlo. O sea, aquí el punto es que, de lo que decíamos ahorita, modular la respuesta inflamatoria. Yo no quiero ni mucha inflamación, ni quiero eliminar por completo la inflamación. Entonces, ahí sí pudieras utilizarlo, suponiendo que tienes ahí tu máquina de para que valga la pena la inversión. Bueno, lo puedes usar de forma, digamos, analítica, no de forma indistinta. Y evidentemente lo que más funciona es justamente el drenaje activo, aunque en ciertas zonas o estructuras, por ejemplo, si supongamos un tobillo te lo esguinzas, pero resulta que también te llevaste, porque fue una torsión muy importante, una inversión muy importante, y también dañaste a tus tendones, por ejemplo, de tus ligamentos tibial anterior, de tus peroneos laterales. Resulta que estos también tienen una inflamación que es común, o sea, no es como que nada más te dañes el ligamento, sino que también te dañas los tendones.
Si tú, por ejemplo, intentas mover ese tobillo de forma muy, muy forzada, con inflamación y con una posible tendinitis por ruptura también de fibras, o sea, también puedes aumentar el daño. Entonces, no es que no lo tengas que mover, repito, de hecho de eso se tratan los acrónimos, sobre todo el POLAIS y el Peace and Load, que hablan de una carga de en un apartado que dice Optimal Load, en donde involucra compresión, elevación, protección, óptima carga de trabajo, no me acuerdo qué otros elementos lleva el Peace and Load, porque ya está bien fumado ese, pero sí es el más completo. En esa óptima carga de trabajo involucra qué tanto puedes mover, ¿no? O sea, por ejemplo, hay técnicas, a lo mejor, por ejemplo, tampoco, tal vez no le gusta a Luis, porque el drenaje, por ejemplo, el kinesiotape, no sé si él lo use, hay una técnica de drenaje linfático que sinceramente yo la uso y jala chido, o sea, puedes ver ahí cómo el hematoma se va moviendo bien padre. Pero sí es como un poquito, digamos, este concepto del vendaje. No es un vendaje circular en 8 que lo pones ahí como para que no mueva el tobillo, ¿no? Pero es un drenaje justamente como, pues tampoco es tan activo porque no es que la persona esté moviendo el pie, pero es yo creo el que tiene más evidencia, el drenaje por kinesio. Nada más que normalmente a la gente que hace como que no le gusta mucho, la gente específica porque como que pues es más padre el drenaje activo, ¿no? Pero funciona, o sea, puede ser una opción. Entonces, ese es el punto, como tener un análisis o una perspectiva, digamos, analítica, no utilizar indistintamente todo lo que te dicen, o sea, que, como les digo, ¿no? Te pegaste, ponte hielo, ya, luego huyes, ¿no? O sea, sino analizar, sí se puede utilizar en algunos casos, no se debe utilizar en otros casos, incluso el calor, digamos, en una etapa no aguda, en una etapa ya más subaguda, o sea, tendiente a una fase de proliferación, y por ahí del 7º día sí te puede ayudar, siempre y cuando esté resuelta la primera fase de la inflamación. O sea, involucra un análisis como de todo el proceso y del paciente en particular para decidir qué hacer, ¿no? ¿Qué estrategias? Perdón que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa. O sea, lo que usted está diciendo es que cuando hay cualquier lesión, pero hay inflamación, se tiene que, obviamente, como usted dijo, o sea, no dejar la pata de elefante, pero digamos, se esguinzó el pie caminando, porque pasa, ¿no? Porque pues hay gente que, cuando menos te los pegas, cuando te los guinzas, ¿no? Cuando vas caminando y pisó mal en un escalón y se esguinzó el pie derecho. Se tiene que dejar que se inflame, obviamente no dejar que se inflame más, pero no hacer nada hasta que un médico te diga qué hacer. O sea, literal dejar que siga la inflamación. O sea, más o menos lo que se tendría que hacer, por así decirlo. Más o menos, sí, para saber qué tanto modularla. O sea, digamos, pues lo ideal es que si tú te lastimas y tú no eres un profesional de la salud, lo ideal es que vayas al doctor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que van a los 8 días, ya que el pie está como pata de elefante y que no pudieron, se resolvió solito porque creyeron que solito se iba a resolver. Entonces ahí ya entras en un conflicto, obviamente, de tiempo de evolución y demás. Pero lo ideal es, pues me lastimé el tobillo, debería de por lo menos ir a que me saquen una radiografía para ver qué tuve y que me hagan una valoración un médico para saber qué tuve y a partir de ahí desarrollar el plan de tratamiento, ¿no? Inmediatamente o posterior a. Aquí lo ideal en este tipo de lesión es justamente este acrónimo que recordaba ahorita Mafe, el Peace and Love, o que por lo menos si mantenemos el POLAIS en mente, que es como muy parecido, lo que tienes que hacer en una herida, digamos, o en una lesión de ese estilo es, primero, generar protección. O sea, tienes que proteger a la articulación. Esta protección se logra de muchas formas. Se puede lograr, en algunos casos, si es indispensable, la inmovilización de ese segmento. O sea, de esa zona, por ejemplo, una de un calibre alto, o sea, de un porcentaje de ligamento muy amplio, sí tendrías que protegerlo evitando moverlo en las fases primarias, por así decirlo. O sea, moverlo me refiero a la carga de trabajo normal. O sea, la persona no puede andar caminando así normal por la vida porque se va a acabar de lastimar, se va a acabar de inflamar. O sea, tienes que
calcularle o dosificarle qué tanto esfuerzo puede hacer, de qué manera lo puedes proteger. Ahí es donde normalmente se utilizaban o se utilizan los vendajes compresivos para dar esa protección, ese soporte o alguna especie de bota de transferencia de peso, como se utilizan en las fracturas, por ejemplo. Esto depende, insisto, del grado de lesión, del tipo de lesión. Si es una lesión mínima, la persona a veces sí puede caminar normal, tal vez solamente le haces un refuerzo externo, que puede ser un vendaje de protección para limitar el movimiento y que no se vuelva a esguinzar, pero que sí siga caminando. Parte de esto podría involucrar activo propiamente para favorecer la circulación y, evitar justamente el acúmulo de un excedente de inflamación. Aquí entraría, por ejemplo, la elevación del segmento o el posicionamiento del segmento tal vez por arriba del corazón en periodos. No quiere decir que tú todo el día tengas que estar acostado con la pata arriba, sino que en periodos, para favorecer ese drenaje, justamente la circulación, y que el tobillo se recupere. O sea, hacer una recuperación más activa en ese sentido. No significa que desde el día 1 lo vas a poner a hacer ejercicio con bandas, ¿no? O sea, no. Lo que significa es que no es nada más decir, ponle hielo y ya, que lo vaya bien, ¿no? O sea, sí hay que modular la inflamación, pero dependiendo de cada caso, o sea, no te puedo decir exactamente qué hacer en cada uno, sino que dependiendo de cada caso, del grado de lesión, del grado de respuesta. O sea, te puedo decir que hay personas que se lo esguinzan y inmediatamente después de que se lo esguinzan ya tienen una bolota ahí en el tobillo, ¿no? O sea, bola señorona. Hay otros que no, que resulta que no se les nota nada, pero al otro día, conforme ellos siguieron con su vida normal, se les pone la pata así como de elefante. Entonces depende mucho como de cada caso, pero ese es el objetivo de este enfoque, o sea, hacer una rehabilitación activa en el sentido de utilizar las estrategias que mejor funcionen. Insisto, por activa no significa que luego lo vas a poner a hacer ejercicio o a subir a la bici completamente, sino que hay que saber dosificar el ejercicio, que es una de las cosas más complicadas, para saber qué tanto tiene que mover, qué tanto tiene que estimular o qué hacer, y en función de eso lograr el objetivo, que en una primera etapa es modular la inflamación. Por eso uso el término modular, porque no significa que la quiero eliminar, tampoco significa que quiero mucha inflamación. O sea, aquí el punto es encontrar un punto medio, un punto de equilibrio. La respuesta natural del cuerpo es que se inflame, entonces vamos a guiarla nada más, ¿no? Evitar que sea una inflamación, evitar que esta inflamación dure mucho tiempo o esta fase aguda dure mucho tiempo, para justamente reducir el grado de toxicidad de la zona, disminuir las variables de pH de la zona, y que por lo tanto la actividad celular de los distintos componentes de reparación sea más efectiva y obviamente les vaya mejor, ¿no? O sea, es como por poner así un ejemplo, pero o sea, más o menos la perspectiva es esa. Tienes que visualizarlo como por eso funcionan los acrónimos. O sea, si te basas en un acrónimo que involucre protección, óptima carga de trabajo, elevación, incluso compresión, o la misma el vendaje hace compresión y protección, te permite como tener una idea clara de qué hacer con el paciente. Pero obviamente, insisto, no hay una receta. O sea, no es como que yo te diga, sí, ponle hielo, no ponle hielo, sí, muévelo, no muévelo, sino que depende de cada caso en particular. Sí, Lick, de hecho, pues la inflamación es nuestra aliada, y por eso debemos dejar que todos los procesos fisiológicos que estén pasando en ese momento dejen pasar, pero no en exceso. Correcto, por eso es modulación. O sea, entendamos modulación por encontrar el punto de equilibrio exacto, ¿no? Ni tan, ni muy. Las estrategias que podrán usar lo van a ver más adelante cuando vean modalidades terapéuticas, o ya vieron esa materia o en esa andan. Creo que la llevan el próximo semestre, ¿no? Andamos. Ya andan bien duchos entonces, por ejemplo, con el uso de agentes físicos como frío, calor, bueno, aún eso sonidos, todavía no. láseres. ¿En eso andan? Es que no la pudimos ver bien porque estamos en línea y ese es muy... Aparte es porque llevamos modalidades terapéuticas manuales, todavía no nos metemos con agentes físicos. Esa creo que sí la llevan el próximo, ¿no? ¿Quién les da la de manuales? Sí. ¿La Lignadra? Yes. Sí.
Ok. La de agentes físicos creo que se las da Rodo, si no me equivoco. Se me hace que esa la llevan el otro semestre. O sea, donde ven electro, donde ven así todo eso. Digo, la de manuales es buena también, la terapia manual, o digamos los efectos que puede tener una intervención manual también pueden ser muy buenos. Por ejemplo, en un esguince de tobillo, una adecuada estimulación manual para favorecer la alineación de estos ligamentos o de estas líneas de tensión es fundamental para fortalecerlo, para favorecer que la recuperación sea más buena. Entonces también son buenos elementos. Esta en particular, como dice el Luis, seguramente sí no la van a poder aprovechar mucho porque es muy manual, ¿no? O sea, sí es mucho de práctica. La otra sí se puede ver bien, porque, bueno, sí tienes que experimentar el equipo y así, pero, o sea, lo importante sí es comprender primero teóricamente para que sepas cómo utilizarlo después en la práctica, ¿no? O sea, de nada sirve que practiques si no entiendes fisiológicamente qué hace un medio físico. Eso nos convierte, eso hace la diferencia entre técnico en fisioterapia deportiva o licenciado en fisioterapia, el comprender justamente esos principios. ¿Sale? Y no, pero Ah, no, que si ya se enteró de la noticia, le iba a decir. que de la carrera de bachillerato. Ándele. Okay. Ay, no temáis. ¿Alguien ha visto algún bueno, sí, seguramente sí hay, pero ¿alguno de ustedes le tocó estudiar en alguna prepa donde llevaban así como talleres o secundarias también ocurriendo secundarias que carpintería y Sí, Nick, ¿a quién le tocó? ¿A ti? ¿Qué taller llevabas, Luis? yo estaba en soldadura. ¿Y si te dedicas a la soldadura? Hombre, estaba bien padre eso en la secundaria porque Te la éramos pasamos como, jugando fútbol. no, éramos como 40 güeyes y pues al profe no, como era secundaria pública y meten de todo ahí, o sea, no se llenan los lugares, el profe no podía con todos, pero estaba muy graciosa. Y hubo varias veces que, ¿cómo se llama? Terminábamos de soldar, o sea, apenas terminamos de soldar y el electrodo estaba recién caliente y agujeraban la camisa del que estaba cerca. A eso me refiero, o sea, ¿en qué nivel lo piensan impartir en la prepa? O sea, no se espanto. Esa gente que, o sea, sinceramente todos a esa edad, que vas a salir de ahí queriendo, o sea, a lo mejor les gusta y sienten la necesidad de estudiar algo más. No dudo que haya el que sí salga sintiéndose terapeuta, pero no, hombre, no se espanten, Así es. Todo tranquilo, no pasa nada. no pasa nada. Veía un comentario de alguien o una publicación que decía, ¿cuándo cuando qué marca decía? ¿Cuándo Lamborghini se ha preocupado porque Chevrolet saque otro Beat? O sea, no se espanten por esas preparaciones. El introísmo ha estado ahí siempre. Y, pues sí, de alguna manera es como denigrar la profesión, pero no pasa nada. No te mal. Digo, de por sí ya hay mucha competencia, ¿verdad? Eso sí es de preocuparse, pero eso no depende de esto que están haciendo ahorita, sino más bien de la cantidad de escuelas que hay con licenciaturas o pseudo licenciaturas, que eso sí te van a quitar un puesto de trabajo o vas a competir por ello. Puestos de trabajo, los cuales no hay muchos. Entonces, eso sí está preocupante, la cantidad de oficios que están saliendo, sobre todo en ciertas poblaciones o en ciertas regiones del país. No sé si han visto que por eso acá,
bueno, en varias partes del país, una de las ciudades, evidentemente la Ciudad de México genera muchos, ¿no? También tiene una demanda muy alta, pero yo creo que la ciudad con más escuelas es Puebla. Entonces ahorita los poblanos andan invadiendo el país. Pues tengo conocidos poblanos en todo el país repartidos, de que Puebla está así saturadísima de edificios. Hay edificios para regalar. Esperemos que no ocurra eso en ciudades como acá. Yo pensé que era la Ciudad de México, Lick, y el estado. No sabía que Puebla se agarró el top. No, Puebla tiene la UAP, tiene VM, tiene CEMUCH, tiene Unitec, tiene... Y sobre todo esto es en relación a cantidad de población. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México también hay muchas escuelas, o sea, también se está saturando, pero yo creo que la que más es Puebla, por el campo de trabajo. O sea, en la Ciudad de México sí hay muchos fisioterapeutas, pero hay un chorro de gente. O sea, sí es más probable que tengas un trabajo. O sea, sí hay muchas clínicas, sí hay incluso hospitales dentro del sector público. O sea, hay un chorro de lugares en donde podrías trabajar, ¿no? Que necesitas recomendaciones y demás. Bueno, sí, pero sí hay más lugares donde trabajar. Entonces eso compensa el hecho de que haya tantas escuelas, ¿no? Porque hay una población por arriba de 10 millones más o menos en la Ciudad de México. Pero Puebla tiene casi la misma cantidad de edificios o genera casi la misma cantidad de edificios que genera la Ciudad de México, pero pues Puebla que tendrá como 1 millón de habitantes. Entonces, obviamente, ahí la oferta-demanda está mucho más baja. A lo mejor generan, te digo, los mismos o menos que la Ciudad de México, pero ahí ya están más llenos, o sea, ya hay menos lugares para donde irse, ya no es que tengan tantos hospitales donde trabajar, o sea, han de tener uno de alta especialidad en todo Puebla, yo creo, y así hay clínicas de tercer nivel o de segundo nivel en donde pudieran trabajar los fisios, pues no creo que haya mucho. Entonces, ese es el problema, o sea, que eso es lo que puede ocurrir en ciudades, por ejemplo, como aquí en Saltillo, que hay 3 escuelas y que están así como sacando o metiendo por meter y sacando por sacar, que, o sea, realmente la ciudad no es tan grande, o sea, la ciudad es pequeña y esta se podría saturar muy fácilmente, o ya se está saturando, pero se podría saturar más de muchos pisos, ¿no? Pero bueno, pero ese es tema para otro punto. Estábamos hablando de tobillos, ya estábamos hablando de Puebla. Pero ánimo, no se desanime. Y luego no hemos desayunado, Lick. Sí, ya sé, ya ando igual. Y y ¿sabes qué es lo más triste? Que no he avanzado ni una diapositiva, vamos. O sea, sigo en la presentación y ya nos aventamos aquí 1 hora y media echando chal. Bueno, no chal, porque estamos hablando de cosas importantes. Andrea quedó traumada, Lick. Sí, ya se quiere contar los pies. Dijo, de viejita no voy a poder caminar. Caminar sí, pero Sí, de traumada. con andador. No, sí tienes que cuidarte, Andrea, porque sí son muy resistentes los tobillos, pero sí pueden ser muy susceptibles con un mal tratamiento. O sea, vas a poder caminar, pero con dolor. Vas a tener que tomar X-ray. El de los viejos. Bueno, déjenme el avance que sea unas diapositivas. Porque si no, no vamos a acabar con los temas. Ya casi es su examen, ¿verdad? Ya estamos a punto de acabar el semestre. 2 semanas y ya. O sea que tenemos que echarle galleta porque todavía nos falta columna después de esto. Entonces, bueno, ya ahorita hicimos un buen comentario entre todo lo que ustedes pudieron recordar o sacar ahí de lo que vieron de biomecánica previamente. Entonces vamos a hacerlo como ya rápido, nada más para recordar algunas cosillas por ahí importantes. Bueno, vamos a hablar un poquito del tobillo y del pie, ¿sale? Recordemos que son dos estructuras, digamos, distintas, pero que en conjunto, digamos, participan tanto fisiológica, anatómica, como biomecánicamente, ¿no? Entonces, propiamente el tobillo lo encontramos con las 3 articulaciones que por ahí alguien comentaba, que es la tragalina de manera lateral y
tibio-peronea distal, ¿no? Es algo similar a lo que ocurre en la muñeca con el radio del cúbito, entonces esto nos permite justamente conocer los tres movimientos, o más bien los tres puntos de unión o de articulación, que sería acá, peroneo, tibio-peronea distal, peroneo astragalina y tibia astragalina. Como podemos recordar o como hemos visto, esta articulación es una de las más estables. Esto depende totalmente por la disposición fisiológica o anatómica más bien que tienen las estructuras que participan en ella. Principalmente los que ocurren, digamos, el punto de mayor movimiento es una articulación tibio-astragalina. Recordemos que el peroné no tiene tal cual una transferencia o una carga de peso como vemos desde las imágenes anteriores. No transfiere fuerza, de hecho el peroné, su función es sobre todo esa estabilidad distal del tobillo, o bueno, distal del pie incluyendo el tobillo, pero de aquí que vemos que incluso cuando hay una fractura de peroné, si han visto, hay personas que a veces se fracturan el peroné y ni se enteran, porque casi no causa dolor, porque pueden seguir caminando normal, sí genera cierta molestia y inestabilidad, pero es un hueso que no tiene tal cual una carga de peso, y eso por lo tanto pues de alguna manera le resta cierta responsabilidad e incluso cierta funcionalidad, ¿no? Pero bueno, principalmente este rango de movimiento está delimitado propiamente por la disposición anatómica del astrágalo, que limita justamente el movimiento de la flexión y la extensión, y a su vez o asimismo la limitación lateral que hacen justamente los malleolos que discurren o que son parte tanto del, hablando de un malleolo interno, como del peroné, que es el malleolo externo. Como vemos, esta es la principal función del peroné, generar un tope, digamos, lo así, lateral, para evitar el movimiento propiamente de la erección y de la inversión, o de la abducción o la aducción, que justamente puede provocar o puede digamos, no es un movimiento que no es necesario en el tobillo. Esta evolución de estas estructuras del pie o estos cambios surgieron sobre todo a raíz de la evolución filogenética del ser humano, de cuando decide pararse completamente en dos pies, ¿no? Decide ya no utilizar las manos como medio de apoyo, como de desplazamiento, como lo hacen, por ejemplo, en mayor medida los primates, de donde filogenéticamente viene el proceso evolutivo. Y cuando pasa o cuando hace este cambio de la bipedestación, ocurren estas modificaciones o estas adaptación estructural que permiten justamente darle mayor estabilidad al tobillo para lograr esa transferencia de peso, que además tiene que combinarse con cierta movilidad, ¿no? Entonces, bueno, esto permite evidentemente una adecuada participación de los distintos segmentos que ya mencionábamos o que mencionaban por ahí del pie, que es el retropié, el medio pie, el antepié, en donde se entran partes como por ejemplo la bóveda plantar, que es como muy importante, las distintas líneas de articulación que tiene el tobillo, que son propiamente directamente con los huesos premencionados, pero también hay una unión o una articulación que va directamente del astrágalo, por ejemplo, con el calcáneo, y de estos dos con propiamente con el tarso, con los huesos del tarso, que le permiten un poco más de movilidad, como veíamos en las imágenes previas. O sea, vemos, por ejemplo, cómo tenemos estas conexiones, es decir, aquí idealmente está el articulaciones que ya vimos del tobillo, pero también el astrágalo tiene una doble articulación que va justamente con principalmente con el hueso calcáneo, y anteriormente con el escafoides, que el escafoides junto con las cuñas y el cuboides, como sabemos, son lo que forman justamente la parte del tarso, ¿no? Estos a su vez por adelante se articulan con los metatarsianos y a su vez con las falanges, que es muy similar a lo que ocurre en la mano. Tenemos falanges proximales y distales, a excepción de en el dedo, en el primer ortejo, ¿no? O en el gordito del pie, que tiene solamente dos. Ajá. Bueno, todas estas líneas articulares o todas estas líneas de unión permiten cierto grado de movilidad,
son las que permiten por la parte de abajo en una vista inferior generar o formar la bóveda plantar, principalmente formada en esta zona de los metatarsos, que permiten, digamos, esta alineación o esta curvatura propiamente de la bóveda que facilita o que permite, sobre todo, su principal función es la transferencia de energía, la transferencia de pesos, ¿no? Entonces, bueno, las principales uniones, digamos, están condicionadas por la tróclea astragalina, que junto con la tibia prácticamente nos hace una articulación troclear. Y esta mortaja, que es como se le conoce, es la unión justamente de la tibia del peroné, ¿no? Lo que veíamos que sus características, digamos, laterales limitan justamente estos movimientos y permiten el principal movimiento, que es justamente la flexo-extensión o la dorsiflexión o la plantiflexión, que es como el movimiento más amplio que tiene, aunque también tiene, digamos, de forma presente, como ya vimos, algunos movimientos combinados como la misma abducción, la misma inversión, eversión y la supinación, que es la combinación de tres de estos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos apreciar un poco de los rangos de movilidad. Vemos, por ejemplo, la movilidad del pie puede ser una movilidad tanto en cadena abierta como en cadena cerrada, y esta puede variar un poco dependiendo esto. Por ejemplo, aquí en la imagen A vemos un pie en una fase, por ejemplo, de apoyo, digo, está un poco forzada, pero cuando se hace este apoyo o anclaje es cuando se pueden lograr los máximos rangos de movimiento, y hacia la plantiflexión hablamos de un rango como de aproximadamente 50 grados, y a la dorsiflexión, que es el desplazamiento de la tibia anterior, que ocurre, por ejemplo, muy comúnmente durante las fases de la marcha, hablamos de unos 30 grados aproximadamente de este desplazamiento anterior o de esta dorsiflexión. Después hablamos un poquito, por ejemplo, en la eversión y la inversión. Perdón. Mi cafecito ya se me acabó. Ya, perdón. No me morí, como dice Rodrigo. Vemos que por esta disposición anatómica, tanto del astrágalo como de las superficies propiamente, tanto de la tibia como del peroné, vemos que anatómicamente estas estructuras limitan principalmente el movimiento con relación a esta superficie astragalina, el movimiento hacia la, digamos, o sea, el tope hacia el movimiento que involucra la abducción o el movimiento como rotativo o de rotación hacia afuera. Aquí lo podemos ver reflejado en esta imagen, como este maleolo externo, que es el que se corresponde propiamente, como vemos en la imagen anterior, el peroné está más abajo, se ve otra vez, el peroné está más abajo, entonces eso hace que cuando el pie quiera ir hacia afuera, digamos que el pie del tobillo está acá abajo, esto limite más el movimiento. Entonces esta zona del peroné no deja que vaya más, y por eso el rango de movimiento es muy cortito, más o menos de unos 15 grados. Por el contrario, como vemos el maleolo interno, que es el maleolo tibial, vemos que es más alto, o sea, está más arriba y tiene una superficie menos pronunciada. Esto hace que el movimiento hacia adentro, el movimiento que involucra la aducción y la inversión, o la combinación junto con la supinación, sea un movimiento más amplio. Como vemos, puede llegar hasta los 35 grados por este límite justamente que condiciona el maleolo interno, ¿no? Que le da más movilidad. Esta disposición estructural, en compañía del desarrollo de los ligamentos, es lo que condiciona que esta zona lateral, con los ligamentos laterales que se encuentran, o digamos que estos sean más susceptibles a lesiones. Por esta disposición estructural, es mucho más común que una persona se le vaya el pie hacia afuera, o sea, tengo una esguince en esta cara lateral o en esta zona lateral, por este tope anatómico que generan los maleolos, ¿vale? Entonces, bueno, este movimiento, como vemos, puede variar. Hablábamos un poquito de la supinación y de la pronación.
que involucra a los movimientos como lo son la plantiflexión, la inversión y la aducción, ¿no? Y el movimiento propiamente de la pronación, que es lo contrario, dorsiflexión con eversión y con abducción, ¿sale? Bueno, hablando del PRI propiamente, sobre todo los rangos propiamente de movimiento medibles o considerables son sobre todo los que ocurren a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, que realmente su rango es poco. Estos, recordemos que por esta evolución filogenética perdieron parte de su función o de su habilidad. Tenían como por ejemplo, que en su momento tenía el ser humano, cuando todavía tenía más componentes como de primate, en donde sí utilizaba más estos pies como agarre. Parte de lo que le quitó función es justamente el uso de calzado, ¿no? Cuando comenzamos a utilizar calzado empezamos a limitar el desarrollo de esta movilidad, de ahí que justamente se sugiera, por ejemplo, en niños, como que se anden descalzos, que se anden, digamos, de alguna manera estimulando su pie para mantener cierta movilidad, cierta sensibilidad en esta zona, que a su vez es bastante útil para incluso algunos estudios neurológicos lo asocian con un mejor desarrollo cognitivo, ¿no? Y de algunas habilidades finas propiamente, por esa estimulación central que ocurre desde la planta de los pies. Entonces es una buena ¿cómo se llama? Se me olvidó. Una buena estrategia de estimulación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué partes fundamentales podemos encontrar en el pie? Podemos encontrar principalmente, como decíamos, la bóveda plantar propiamente y sus dos apoyos, tanto el apoyo posterior, que es el talón, como el apoyo anterior. Entonces, este arco que vemos aquí en esta imagen estamos viendo cortes longitudinales o secciones longitudinales, y podemos ver como el punto más alto de este arco ocurre justamente en las estructuras anatómicas que se corresponden con el primer ortejo. Es decir, aquí tendríamos, este es el primer ortejo, sería esta imagen de acá arriba, tiene un arco, o el arco con los grados más pronunciados, que puede ser hasta de 25 grados. Por arriba de 25 grados ya se empieza a considerar un arco también que puede ser patológico. Seguro sí, a este arco cuando está más alto, más pronunciado. Por ejemplo, cuando no tienen arco en la bóveda plantar se le llama pie plano. Y cuando tienen demasiado arco, ¿cómo se le llama? ¿Quién se acuerda? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿No sería cóncavo? Pie cabo. Pie cabo. Cóncavo, pues sí, por ahí vale. Pie cabo, vale, así. Pie cóncavo, dice Luis. Igual. Era casi lo mismo. De hecho, por ahí es derivada la palabra cóncavo, cabo. Cuando es 25 grados, hablando por ejemplo del primer corte de la primera línea, justamente se determina así, pie cabo. Este pie cabo es común o es característico, por ejemplo, en personas que utilizan mucho calzado inadecuado, que genera una proyección del talón por arriba del antepié, que serían por ejemplo los tacones. Este tipo de lesión es muy común en mujeres que utilizan mucho tacón. Digo mujeres porque evidentemente son quienes más utilizan este calzado, pero también en hombres. Por ejemplo, me ha tocado atender pacientes, hace no mucho tuve uno que es charro, bueno, era porque ya no practica, y usaba mucho botín. Entonces el botín sí traía por ahí unos 7-8 centímetros de tacón, y también traía el pie cabo bien marcado y una contractura evidentemente de cadena flexora posterior del miembro inferior. Entonces ese tipo de variaciones en el calzado, mencionar esto, digamos una retracción de la fascia plantar. Recuerden que la fascia plantar está aquí,
en todos los niveles evidentemente, pero esta fascia ayuda a dar justamente ese soporte. Entonces una retracción de esta fascia también favorece el pie cabo. Está ahí otra vez lo del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Primero fue el pie cabo y después la fascia se acortó, o primero se acortó la fascia y después la estructura se modificó. Bueno, yo personalmente creo que primero se modificó la estructura ósea, hubo posiciones que provocaron este aumento de la curvatura y posteriormente la fascia se retrajo, ¿no? Y esto es muy común que se asocie con la fascitis plantar. Pero bueno, aquí vemos cómo ese arco va descendiendo desde el primer dedo, viendo este es el primero que vimos, y así nos vamos hacia abajo hasta llegar al dedo más pequeño, y vemos cómo van disminuyendo más o menos en promedio de 5 a 2 grados. Por ejemplo, aquí en el segundo dedo encontramos 15 grados, en el tercer dedo 10 grados, o en la zona que se corresponde con el tercer dedo, en la zona que se corresponde con el cuarto y quinto dedo, vemos cómo baja hasta prácticamente 5 grados, que es el mínimo que debería de tener, aunque esto ya a veces ya no es perceptible porque aquí ya las estructuras blandas ya hacen contacto, pero bueno, óseamente sí puede haber este pequeño rango, este grado, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una imagen de las estructuras haciendo ahora cortes. Estos serían cortes sagitales, estos serían unos cortes coronales, en donde podemos ver justamente esta disposición de los huesos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a nivel de la zona astragalo-calcánea, aquí podemos ver esta disposición ósea. Cómo estos huesos tienden justamente también desde la zona del talón a ir formando este arco que se va proyectando anteriormente, ¿no? Entonces, esta es una vista del corte más posterior, luego un poquito el más medial adelante, que sería a nivel más o menos de las estructuras de los huesos del tarso, hablando de las cuñas, por ejemplo, del escafoides, y en esta imagen veríamos los metatarsianos, o las estructuras o los huesos propiamente de los metatarsos, y vemos esta disposición que, como vemos, se corresponde con estos ángulos que mencionábamos acá, ¿vale? Esto es importante porque estos arcos longitudinales, o el equilibrio de estos arcos longitudinales, va a ser muy importante para una adecuada transferencia de energía o transferencia de peso. Esta bóveda, como dijimos, está condicionada por dos cosas. Uno, por las estructuras óseas. Todas estas estructuras tienen sus uniones ligamentosas capsulares, y evidentemente también la actividad de los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie, mantener esta actividad. Si alguien, por ejemplo, tiene pie plano o tuvo pie plano y de niño y le dijeron ponte a hacer ciertos ejercicios, como incluso así lo que les decía de los niños, lo ponían a caminar en tierra, lo ponían a caminar en pasto, bueno, todo eso era para tratar de compensar tal vez una laxitud ligamentosa, compensarla justamente con aumento de fuerza muscular, que es como lo que decíamos del tobillo, de los tobillos de abuelita que va a tener Andrea, que podría compensar esa deficiente tensión ligamentosa con la actividad muscular. Bueno, como vemos, los músculos son parte de este sostén, ¿no?, que puede dar esa estructura. Recuerden que no es, ahora sí que tanto es malo no tener arco como es malo tener demasiado arco, ¿no? Hay que tener un arco en las proporciones correctas que permita la transmisión de energía, como decíamos, biomecánicamente. En la zona posterior, en la zona del retropié, tenemos sobre todo el talón que como ya habíamos visto propiamente, está condicionado o está estructurado por esta unión, digamos, proximalmente, hablando de todo el tobillo, pero distalmente de estos dos huesos, de la tibia y el peroné, que van a limitar estos movimientos, sobre todo rotaciones. Esta tiene un eje, como describían antes algunos de los ejes, un eje longitudinal a lo largo de esta unión astragalo-calcánea, que permite este movimiento como de rotación de estas estructuras, ¿no? A su vez que se desplazan por este medio, es decir, cuando hay una rotación externa, lo que veíamos, este desplazamiento como de abducción, que genera un tope con el maleolo externo, que es el maleolo del peroné. Aquí topa y ya no va a avanzar más, y internamente
esta misma rotación, pero ahora en sentido interno, vemos que tiene movimiento por la altura del tope fisiológico de la tibia, del malleolo interno, y tenemos más movimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí encontramos los distintos, o podemos visualizar un poquito de todos los ligamentos que participan. De forma natural, si se acuerdan, al igual que en la rodilla, cuando analizamos la disposición de los cóndilos, decíamos que había una tendencia hacia el valgo. En el tobillo, por esta disposición de carga de peso, también ocurre una mayor tendencia hacia el valgo, que involucra un poquito la pronación, o sea, la desviación de todo el tobillo hacia adentro. Esta es la que también condicionó que este hueso se desarrollara filogenéticamente hacia abajo, porque naturalmente el peso, tanto al caminar como en la bipedestación, si vemos aquí la pierna completa, caería como un vector que viene así, cayendo como un poquito en diagonal, porque la fuerza, digamos, no quede completamente lineal. Entonces, eso que viene condicionado desde la posición de la rodilla arriba provoca que el tobillo tienda a caer internamente en una posición de valgo. Eso hizo que se desarrollaran más fuertes los ligamentos mediales, algo parecido a lo que ocurre en la rodilla como lo vimos, y estos ligamentos fuertes también hicieron, o esta estimulación constante fortaleció este desplazamiento o este tope anatómico que hace el peroné, ¿no? Estas, digamos, condiciones son las que filogenéticamente han hecho que nuestro tobillo tenga las condiciones que tiene. Técnicamente, el movimiento inverso, o sea, al revés, la inversión o el movimiento propiamente de supinación combinado, no es tan común y solamente ocurre en condiciones patológicas o en algunas condiciones biomecánicas muy comunes, en las cuales entonces vemos que las estructuras ligamentosas laterales son más pequeñas. Ahorita vamos a ver mejor los ligamentos, pero estas zonas son más pequeñas y por lo tanto estas digamos que son más susceptibles a lesión, ¿no? Porque además hay menor tope, que ya lo insistí mucho acá. Entonces, bueno, dentro de estos ligamentos, digamos que de los más importantes es el deltoideo, hablando de la cadera tibial o del borde tibial. Encontramos también este ligamento deltoideo une prácticamente a las estructuras que van del tarso, prácticamente también desde el calcáneo, con la tibia para generar esta estabilidad propiamente de la porción tibio-astragalina. Es prácticamente uno de los ligamentos más fuertes del tobillo, es de los que menos se lesionan. Los que más se lesionan son los laterales. Por ahí en algunas bibliografías pueden encontrar al ligamento del deltoideo como ligamento del deltoideo medial y lateral, o sea, como que algunos autores le llaman por igual a ambos lados, pero originalmente el ligamento deltoideo es medial, o sea, es el que se encuentra en la cara interna, en la cara del malleolo tibial, ¿sale? Los astragalocalcáneos, que justamente me ayudan a estabilizar esta articulación astragalocalcánea en conjunto con el ligamento interoso, son importantes sobre todo para estos movimientos, para mantener fija esta unión del astrágalo con el calcáneo, que justamente la transferencia de energía o de fuerza se pueda hacer de manera correcta, sobre todo sabiendo que el hueso calcáneo es el que recibe la mayor cantidad de energía y de impacto. Como podemos ver, los principales estabilizadores de esta porción posterior o de esta zona distal, por así decirlo, del talón o del retropié, está condicionada sobre todo por la actividad muscular del tríceps sural o de los gastrocnemios y el sóleo, que se unen en el tendón de Aquiles, uno de los tendones más fuertes, más grandes en cuanto a volumen, y anteriormente por la fascia plantar. Aquí en esta zona de la fascia plantar ocurre o donde se desarrolla el famoso espolón calcáneo. ¿Han escuchado de qué es el espolón calcáneo? Díganme qué han escuchado mientras me echo un trago de café. Sí. No del calcáneo, nada más de la parte del... Ay, se me olvidó el nombre. Sí, Lick. Es como, Sí, ¿qué más? es como un crecimiento óseo, ¿no? Del mismo huesecito.
O sea, me acuerdo que es como los juanetes, pero en esa parte. Ya no es... Bueno, no los juanetes, sino... Siempre saco cosas bien raras. Ya sé. No, sino que el Como que juanete... todo va bien y de repente es... O sea, bueno, no como un juanete, sino de que por eso de hecho hay cirugías para raspar esa parte y que se quite, la del calcáneo. La cual no es tan efectiva, pero sí, Ajá. efectivamente. Y también pasa lo mismo con los juanetes, ¿no? Que también es una deformación ósea. Sí, solo que el juanete es una, digamos, como una adaptación propiamente a nivel acá. Generalmente ocurre a nivel de la articulación metatarsofalágica, perdón. O sea, aquí esto, primero la articulación como que se abre, como que se deforma, o sea, se va hacia afuera, y estas zonas distales y proximales, tanto del metatarso como de la falange, se hacen más pronunciadas, o sea, crecen, entonces tienden a ser como un raspado y una alineación, o sea, lo operan para mantenerlo fijo y reducir el volumen excesivo. Esto también ocurre acá, aquí se ve otra zona muy susceptible a eso. Eso es lo que ocurre en eso. Lo que ocurre básicamente es una calcificación, que sí es una proliferación ósea. ¿Han escuchado que es una entesitis? Ya lo hemos comentado. Yo no, bueno, pero sé que ¿cómo se dice? Espolón causa una fascitis plantar, ¿no, Li? Depende qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿El espolón causa una fascitis o la fascitis causa un espolón? Eso se resuelve justamente con la pregunta de qué es una entesitis. Pues es cuando hay una inflamación en el lugar donde se inserta el tendón con el hueso, a eso es como se llama éntesis, y por eso es entesitis, creo. Eso es afirmativo. Ay. Oigan, ¿cómo le van a hacer cuando tengamos clases presenciales y no los deje usar Google? Es pregunta seria para que se vayan preparando, porque ya vamos a regresar a clases presenciales. Así, bueno, aprovechenlo ahorita. Quedarnos callados. Pues sí. La éntesis o entesis, dependiendo la traducción, como bien decía Ren, es el punto donde se insertan estructuras tendinosas y en algunas condiciones también tejido como tal cual conectivo como la fascia. Entonces aquí la zona donde se inserta la fascia es justamente en el borde inferior del calcáneo. Aquí podemos ver un poquito cuando hay una inflamación o una entesitis, es la inflamación de esta zona. ¿Qué significa? La tensión acá en esta zona que está jalando, así como se ve la imagen, está jalando la fascia, está muy retraída, está muy tensa. Esto puede ser por ejemplo, una persona usa mucho un tacón y eso provoca la altura del calcáneo acá, el antepié acá, y que el arco se haga muy pronunciado y que la longitud de esta fascia esté acortada, la fascia plantar. Después, cuando se quita los tacones, este talón baja, este arco se aplana y esta fascia se alarga, o sea, se estira porque está más bajo el arco. Eso provoca que, como estaba muy acostumbrada a esta posición de arriba, por poner un ejemplo, esto es por ponerles un ejemplo de biomecánica fisiológica, cuando baja, esta fascia se tensa y esa tensión de la fascia genera en el punto de origen mucha tensión, en el punto de inserción. La inserción normalmente ocurre por colágeno de una menor densidad, o más bien de una mayor densidad, de una menor elasticidad, que prácticamente se convierte en hueso cuando ya estaba insertado, o sea, está completamente pegado. Cuando ocurre esto, de arriba, longitud que se vuelve, digamos, algo súbito que genera este aumento de la presión, se genera una inflamación en la zona. ¿Qué es lo que ocurre con la inflamación? Lo mismo que ya dijimos, ¿no? La inflamación es buena, busca reparar.
¿Qué es lo que pasa? Que no se trata que se vuelve un dolorcito como, es un pequeño dolor, pero no se trata, se sigue sometiendo a diversas tensiones, no se usa el calzado adecuado. Entonces esta inflamación que intenta reparar aquí la zona de donde se generó esta pequeña abulsión o este aumento de la tensión a nivel de la íntesis, empieza a generar evidentemente células y moléculas mediadoras para la proliferación celular, factores de crecimiento, pero resulta que la capacidad de proliferación ósea es más alta, tiene una tasa de proliferación más alta que la de la fascia, que los tejidos conectivos que van a reparar la fascia. ¿Qué significa? De factores de crecimiento a esta zona, y estos factores estimulan todas las células, no estimulan solamente las células de la fascia. Entonces, estas células que digamos, están en esta zona provocan un crecimiento anormal del hueso, una calcificación, por eso se llama así. Entonces el hueso empieza a crecer sobre la íntesis y se forma el espolón como una calcificación u osificación que avanza sobre la fascia plantar. Entonces, esta proliferación ósea es lo que se conoce así como el espolón calcáneo. Ustedes en las radiografías así lo pueden ver como una proliferación, como esta calcificación, que es lo que es dolorosa. Después ya la presión aquí evidentemente comprime este punto que no debería estar, el cual a su vez comprime la fascia y provoca dolor. Entonces, por eso te decía que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Obviamente, en toda la persona que tiene espolón calcáneo tenía dolor de la planta del pie antes de tener espolón calcáneo. Lo que sí es que es más intenso el dolor una vez que tienes el espolón, ¿no? Pero bueno, aquí es en donde entra la cirugía, pero como les digo, ¿por qué no es efectiva? No es efectiva porque si tú no modificas todos los factores como el arco del pie, como la fascia plantar, como la fuerza muscular, esta migración va a volver a ocurrir. Entonces, una persona que la operan de un espolón y que no tiene un adecuado tratamiento de rehabilitación, seguramente le va a volver a migrar las células y va a volver a tener un espolón, ¿no? Pero bueno, hablamos un poco de patología también acá hablando del espolón. Bueno, la fascia, tanto el tendón de Aquiles, digamos, son las estructuras que limitan o que condicionan el plano sagital de la movilidad, obviamente, de la transferencia de fuerza del astrágalo hacia la articulación propiamente con la tibia principalmente, y a su vez esta unión firme que ocurre entre el astrágalo y el calcáneo, ¿ok? Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, nos vamos a quedar en los ligamentos porque ya son las 11 de la madrugada y nos vemos el día, ¿qué? ¿Lunes?